Bienvenido a EduReels con Mashi Yachakuk, donde la historia, la política y la verdad se encuentran sin filtros. El FMI, Fondo Monetario Internacional, ¿quién gobierna tu economía, tu presidente o el FMI? Muchos creen que el FMI es solo un banco internacional que ayuda a países en crisis, pero detrás de sus préstamos hay condiciones que rediseñan naciones, empobrecen pueblos y benefician a unos pocos. Este video no busca repetir lo que dicen los tecnócratas. Aquí vamos a cuestionar lo incuestionable. ¿Por qué debemos obedecer recetas que no votamos? ¿Por qué se sacrifican vidas para estabilizar mercados? Prepárate para desmontar mitos, analizar realidades y discutir lo que casi nadie enseña en clase. El FMI no es solo un prestamista, es un actor político con poder supranacional. Y su historia está más cerca del castigo que de la solución. Todo imperio comienza con una promesa de orden. FMI Capítulo 1, Bretton Woods y el nacimiento del FMI. En julio de 1944, mientras la Segunda Guerra Mundial aún rugía, 44 países aliados se reunieron en Bretton Woods, Estados Unidos, para rediseñar el orden económico mundial. De esa cumbre nació el FMI. El FMI fue concebido por dos figuras clave, el británico John Maynard Keynes y el estadounidense Harry Dexter White. Keynes proponía una moneda internacional Bancor y un sistema más equitativo. White impuso el dólar como eje del sistema. El objetivo era evitar las devaluaciones competitivas y las guerras comerciales que habían agravado la Gran Depresión. El FMI entró en vigor oficialmente el 27 de diciembre de 1945 con 29 países fundadores. Su misión, garantizar la estabilidad cambiaria, facilitar el comercio internacional y prestar dinero a países con problemas de balanza de pagos. En conclusión, el FMI nació como una herramienta de cooperación, pero desde su origen estuvo marcado por el dominio de Estados Unidos y la subordinación de otras propuestas. ¿Fue realmente un pacto entre iguales o el inicio de una hegemonía financiera? Las promesas de ayuda suelen venir con letra pequeña. FMI Capítulo 2. Las condicionalidades del FMI, ayuda o imposición. Cuando un país acude al FMI, no solo recibe dinero, recibe una receta. Y esa receta suele incluir ajustes que afectan directamente a la población. Las condicionalidades son requisitos que el FMI impone para otorgar préstamos, recortes al gasto público, eliminación de subsidios, reformas laborales y privatizaciones. En los años 80 y 90, los programas de ajuste estructural PAE se aplicaron en América Latina, África y Asia. En México, entre 1982 y 1990, se redujo el presupuesto educativo en más del 40%. En Perú, se eliminaron subsidios y se liberalizó el mercado. En Bolivia, se privatizó el agua. En Argentina, se congelaron salarios y se recortaron pensiones. En Jamaica, 2013, el FMI impuso recortes que redujeron drásticamente la inversión en salud. Estas medidas provocaron protestas masivas, crisis sociales y aumento de la pobreza. En Ecuador, el retiro de subsidios en 2019 desató un estallido social con muertos y represión. En conclusión, las condicionalidades del FMI no son neutrales. Reflejan una ideología económica que prioriza la estabilidad fiscal sobre el bienestar social. ¿Quién decide qué es eficiencia? ¿Y quién paga el costo de esos ajustes? No todos los países aceptaron el guión del FMI. Y algunos escribieron el suyo. FMI Capítulo 3. Países que desafiaron al FMI. Aunque el FMI domina el escenario económico global, algunos países han logrado liberarse de su influencia y prosperar. Islandia, en 2008, tras la crisis financiera, nacionalizó bancos, encarceló banqueros y rechazó pagar deudas privadas con dinero público. Recuperó su economía sin FMI. Ecuador, en 2008, declaró ilegítima parte de su deuda externa y la reestructuró sin intervención del FMI. Malasia, en 1997, enfrentó la crisis asiática sin acudir al FMI. Controló capitales especulativos y protegió su mercado interno. Bolivia, de 2006 a 2014, redujo la dependencia del FMI, nacionalizó sectores estratégicos y bajó la pobreza del 60% al 30%. Brasil, en 2005, y Argentina, en 2006, cancelaron sus deudas con el FMI y se retiraron temporalmente del organismo. En América Latina se propuso el Banco del Sur como alternativa regional, pero fue bloqueado por presiones internas y externas. En conclusión, sí existen caminos fuera del FMI. Pero requieren voluntad política, soberanía económica y resistencia a las presiones geopolíticas. ¿Estamos dispuestos a construir un modelo propio? Cuando el FMI entra, la democracia tiembla. FMI Capítulo 4. Democracia intervenida. ¿Gobierna tu país o el FMI? Las decisiones económicas afectan directamente la vida de las personas.
¿Qué pasa cuando esas decisiones no las toma el gobierno electo, sino una institución extranjera? Los acuerdos con el FMI incluyen hojas de ruta que los gobiernos deben seguir: eliminar subsidios, despedir funcionarios, reformar pensiones. En Ecuador, se despidieron 5.000 empleados públicos bajo el argumento de ineficiencia y corrupción, sin evaluaciones ni denuncias. En Grecia, el FMI impuso recortes drásticos que llevaron al colapso del sistema de salud y al aumento del suicidio. Estas medidas se justifican como necesarias para atraer inversión, pero se aplican sin consulta popular ni debate legislativo. En conclusión, la soberanía no es solo simbólica, es económica. Si las decisiones clave se toman en Washington, ¿qué democracia queda? ¿Quién representa realmente al pueblo? La deuda no se paga con dinero, se paga con vidas. FMI capítulo 5. La trampa de la deuda, el ciclo que hunde pueblos. Muchos países del sur global viven atrapados en un ciclo de deuda eterna. ¿Cómo funciona esta trampa? ¿Quién se beneficia? El ciclo: endeudarse o no pagar, pedir más deuda, ajustar al pueblo. El FMI no cancela deudas, las refinancia. Cambia el acreedor, pero no el problema. En Argentina, el préstamo de 2018 por $44.000 millones fue mal gestionado. Según Joseph Stiglitz, ese dinero salió del país sin control. En África, el pago de intereses supera el gasto en salud y educación. La deuda se convierte en un instrumento de control, condiciona políticas, limita el desarrollo y perpetúa la dependencia. En conclusión, la deuda externa no es solo un problema financiero, es una forma de dominación. ¿Cómo construir una economía que no dependa de prestamistas internacionales? El FMI no es solo una institución financiera, es un actor político, ideológico y estructural que ha moldeado el destino de naciones enteras. Este video ha revelado que el FMI, lejos de ser un simple prestamista, es una fuerza que interviene en la soberanía, la democracia y el bienestar de los pueblos. Su historia está marcada por promesas incumplidas, ajustes dolorosos y resistencias valientes. La pregunta que queda es: ¿seguiremos aceptando sus recetas o nos atreveremos a escribir las nuestras? La educación crítica es el primer paso hacia la emancipación económica. Comparte, debate, transforma. ¿Cansado de la educación que maquilla la verdad? En EduReels, desarmamos los mitos del poder, revelamos lo que no te enseñan en clase, y conectamos historia, economía y política sin filtros. Síguenos en YouTube, Facebook y TikTok para contenido que educa, incomoda y despierta.